Muy buenos días. La única lucha que se pierde es aquella que se abandona. En 1989, en el registro oficial 281, se encuentra el decreto ley a través del cual se entrega este porcentaje a las diferentes provincias, a las 4 provincias hermanas de Tungurahua, de Azuay, Cañar y Morona Santiago. ¿Qué es lo que dice aquí en el considerando? Que la difícil situación económica social en que se encuentran las provincias de Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua demanda una evaluación especial de rentas públicas a fin de ejecutar las acciones tendientes a mejorarla. Imagínense que pasa aquí algo raro y preocupante, que en aquella época estaban justo las 4 provincias y la provincia que está intermedia, la provincia de Chimborazo, no estaba en problemas económicos y por lo tanto le dejan a un lado de este proyecto de ley en el año 1989. Cuando todos conocen y conocemos de que una de las provincias más pobres en la historia del país es la provincia de Chimborazo, y que de igual manera dentro de las provincias más pobres, la provincia esta de Chimborazo, a la cual yo represento, también hay allí los cantones y parroquias más pobres hasta la actualidad. En todo caso, en esa época hicieron esta ley a través de la cual quisieron darle más recursos a las 4 provincias hermanas. ¿Cuál es la intención por la cual yo presento? Es para enmendar un error económico histórico, un perjuicio económico histórico que se ha venido dando contra la provincia de Chimborazo y la provincia del Cotopaxi. ¿Qué es lo que dice la Constitución de la República? La Constitución de la República dice lo siguiente, en la 28ª, la ley que regule la participación de los gobiernos autónomos descentralizados en las rentas por la explotación e industrialización de los recursos no renovables no podrá disminuir las rentas establecidas en la Ley 010, etcétera, etcétera. Y aquí les hago notar algo. Dice clarísimo, la ley quiere decir que tiene que existir una ley a través de la cual se asigne un porcentaje de la explotación de los recursos no renovables y que de igual manera, por lo tanto, se pensaba de que en la ley que presentaron con respecto a la ley eléctrica, la última que se aprobó aquí en la Asamblea, también se iba ahí a solucionar este error histórico, este perjuicio histórico económico a la provincia de Chimborazo. Desgraciadamente no se lo hizo. Y de igual manera, aquí en esta ley se vuelve a cometer el mismo error de 1989. Y les leo para que se den cuenta de este error histórico. ¿Qué es lo que dice? Artículo 56, el costo del servicio público de energía eléctrica. Y dice que el costo de generación corresponde al valor que tendrá que pagar un consumidor o usuario final del suministro de energía eléctrica para cubrir los costos a la actividad de generación operada en forma oportuna. Y más abajo dice, para los generadores de energía eléctrica a cargo de empresas públicas, del 30% de superávit se obtendrá en la base de operación. Será destinado a proyectos de desarrollo territorial en los diferentes sectores. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el 30% de aquí, que están hablando en este momento, dice en el área que va a ser utilizada para proyectos, que en primer lugar, ya lo dije en la sesión aquella, ese 30% no va a existir. ¿Por qué no va a existir? Porque más arriba en el punto que les leí, en el segundo inciso, dice clarito, pues, que el costo de operación va a ser cobrado prácticamente solamente para el costo de operación. O sea, no va a haber superávit por ningún motivo. Pero en todo caso, en esta ley también se vuelve a cometer el mismo error y como le digo, ese 30% que entre comillas no va a haber, pero que ahí está constando en la ley, tampoco le va a llegar a la provincia de Chimborazo, porque dice de las generadoras y el sector de influencia. O sea, no va a haber ese 30%. En todo caso, yo debo manifestar dentro de los argumentos que presenté en aquella época, en el 2010,
de la ley. Ahí recuerdo claramente que el presidente Cordero, Fernando Cordero, en ese entonces, hoy la presidenta que está en este momento encargada de la Asamblea Nacional, la señora Rosana Alvarado, Virgilio Hernández y muchos compañeros están aquí, de las provincias inclusive que pertenecen, están conscientes de que a la provincia de Chimborazo y a la provincia de Cotopaxi se le está causando este perjuicio económico. Por lo tanto, yo hacía referencia en aquella época, y llevo a la memoria el porqué es este reclamo. Porque, por ejemplo, los ríos Guamote, Chibunga, Guano, Sicalpa, San Juan, Río Blanco, son afluentes del río Chambo. Y es del gran caudal del río Chambo que se une al Patate y, por lo tanto, van a las represas de Agoyán y de San Francisco. ¿De dónde nacen esas aguas? De los páramos, donde cuidan nuestros campesinos, nuestros indígenas, esos colchones de esas esponjas de agua, de ahí nacen esas aguas. Y por lo tanto era el pedido de que también esas participaciones, sin quitarles un solo centavo a las 4 provincias, sin quitarles, tiene que algún momento llegarse a dar y a resarcir ese problema, ese perjuicio histórico a la provincia de Chimborazo. Más abajo, luego, en otro considerando, manifiesto que asimismo el sistema hidráulico de Chimborazo, que nace en las vertientes del Nevado Osogoche, forman el río Jubal y el río Púlpito, que unidos desembocan en la cola de San Pablo, que alimentan las centrales de Mazar y de Molinos. ¿Qué es lo que significa aquello? Que por los dos lados, por los dos vertientes, tanto para Goyán y San Francisco, cuanto para el sector de Mazar y Molinos, son los dos sectores a los cuales se alimenta con aguas de la provincia de Chimborazo. Entonces yo sigo insistiendo, y como dije al comienzo, la única lucha que se pierde es aquella que se abandona. Estaremos atentos de que cuando envíe el presidente de la República esta ley, que tiene que enviar de acuerdo a la 28ª transitoria, se haga constar y se vea la remediación que se tiene que hacer a la provincia de Chimborazo y a la provincia de Cotopaxi, que se le sigue perjudicando económicamente y que este perjuicio ha sido en forma histórica desde el año 1989. Queda claro el asunto, esperamos en la comisión, el señor presidente indica que va en contra del artículo 135 de la Constitución este proyecto de ley. En todo caso, estaremos atentos a que el presidente de la República envíe un proyecto de ley para que vaya a solucionar este grave problema contra la provincia de Chimborazo y contra la provincia de Cotopaxi. Muchísimas gracias, señora presidenta. Buenos días con todos.